Existe mucha diversidad de equipos de intercambio de calor, pero todos ellos guardan algo en común y es una ecuación con la cual se diseñan. A esa ecuación la vamos a llamar ecuación de diseño. Y en este capítulo hablaremos del intercambiador de calor más simple que podemos diseñar, que es el de tubos concéntricos. Para comenzar el estudio de los equipos de intercambio de calor necesitamos definir dos fundamentos de cómo ese calor puede venir, de dónde puede venir o cómo puede impactar en otros fluidos. El primero es cuando nosotros tenemos una transferencia de calor simplemente sensible o sin cambio en temperatura, sin cambio de fase y solo cambio de temperatura. Ese es el que nosotros simplemente el fluido no cambia de fase y se mantiene en su mismo estado de agregación. Por otro lado, tenemos el que sí incluye un cambio de fase y a ese le llamamos un calor latente. Ese calor latente lo podemos traducir básicamente que puede ocurrir una condensación cuando la temperatura disminuye o la presión aumenta, o la presión también disminuye. La presión también aumenta, tendríamos una condensación o una ebullición cuando nosotros tenemos una elevación en la temperatura de un sistema. Entonces, también estos equipos tienen que diseñarse según estas condiciones, donde tenemos esos cambios de fase, que serán distintos a los que ocurre cuando no tenemos cambios de fase. Empezaremos a describir el intercambiador de calor de tubos concéntricos y como su nombre lo indica son dos tubos de obviamente ambos huecos y uno de menor calibre en el cual hemos ingresado uno dentro del otro. ¿Cuáles son las características? Ustedes pueden ver, como lo analizaron en sus cursos de termodinámica, en este tipo de intercambio de calor los fluidos no se mezclan, no es una cámara de mezclado, tienen una separación o barrera física que es en ese caso las paredes del tubo interno. Aquí tendríamos, por ejemplo, si hablamos que el flujo lo dividimos como A y B, esta sería la entrada del fluido A, que podemos decir que va dentro de la región anular, también se le conoce a esa tubería como chaqueta, y estaría saliendo del otro extremo. Por otro lado tenemos la entrada de un fluido B, ese está entrando en el tubo interno, entra por todo el tubo interno y como pueden ver estos tubos, estos intercambiadores de calor tienden a diseñarse en bloques para que puedan ser colocados, o sea, no ocupen grandes áreas en un espacio específico. También tienen estas características que son estas líneas de unión, ¿verdad? Porque son tubos y simplemente se van uniendo unos con otros. Ahí va a depender del material que estamos transportando o del tipo de sustancia que transportamos, el material del cual se está hecho. Pueden ser que generalmente si es en una parte que se transportan alimentos, pues serán de acero inoxidable o de un material higiénico que permite el transporte adecuado de estos productos. ¿Cómo puede transportarse el fluido dentro de estos intercambiadores de tubos concéntricos? Vimos que en un caso el fluido está entrando, por ejemplo acá está entrando por un lado el fluido A y por otro lado, por el lado opuesto, entra el fluido B. Entonces cuando estos fluidos comienzan a recorrer esta tubería, pues van en sentido contrario. Pero no necesariamente siempre ocurre eso. Probablemente yo pude haber ingresado este fluido B no por este lado, sino que en la salida, donde tengo aquí marcado la salida. Entonces en ese caso el fluido va en la misma dirección que va el otro fluido A. En eso nosotros podemos tener dos perfiles de temperatura. Esto es graficando la temperatura versus la longitud que va a tener el intercambiador, la longitud total, en el cual vamos a identificar aquí a mano izquierda el primer perfil que lo llamaremos que se transporta en flujo paralelo, en el cual el fluido caliente, que es la línea roja, que tiene una temperatura mayor, entra en el mismo lugar donde entra el fluido frío.
Y claramente aquí podemos ver el diseño donde tenemos la entrada, hemos colocado el fluido caliente adentro de la región del tubo menor, pero eso no necesariamente tiene que ser así siempre. Puede ser que el intercambiador se coloque el fluido frío adentro. Eso va a depender en muchas ocasiones del tipo de material que se transporte. Se sacrifican una cosa por otra, porque recuerdan que los intercambiadores de calor se consideran que son aislados o tienen paredes adiabáticas que evitan la transferencia de calor del tubo más grande con el ambiente, de tal manera que el intercambio de calor solo ocurra entre los fluidos que se encuentran adentro del intercambiador de calor. Entonces, si yo coloco el fluido caliente aquí en la coraza o en la región anular, puede tener pérdidas hacia el ambiente, pero como les mencioné antes, va a depender de qué es lo que estoy transportando el proceso. Por lo general se diseña así, que el fluido caliente esté en la región anular y el fluido frío en la coraza. Entonces, ¿cuál es la característica del fluido paralelo? Que ambos fluidos, tanto el caliente como el frío, entran por la misma lado de la tubería. Aquí está entrando fluido frío, fluido caliente. Otro tipo de perfil es el perfil que tenemos y llamamos como contracorriente o contraflujo, también es conocido. Y es donde los fluidos entran por las regiones opuestas. Entonces siempre el fluido caliente se mantiene en la misma área y acá tendríamos la entrada del fluido frío. Pueden ver que este es el bosquejo del diagrama que coloqué en la diapositiva 3, donde teníamos que las corrientes entraban en lugares opuestos. Generalmente este es el perfil que se utiliza más por sus beneficios con respecto a los diferenciales de temperatura, lo que puede generar una mayor transferencia de calor, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo pueden generarse estos perfiles de temperatura. Otro tipo de perfil de temperatura es el que hemos hablado cuando ocurren cambios de fase. En este caso pueden ver que la temperatura está cambiando. Si existiese un cambio de fase, yo no podría tener una disminución de temperatura en el fluido frío o un aumento en el fluido caliente. Tienen que mantenerse constante a lo largo de toda la longitud. Entonces, ¿cómo describir esos cambios cuando tenemos condensación o ebullición? Este es un perfil típico de un condensador, donde el fluido caliente cede su energía como calor al fluido frío, y estamos considerando que el vapor entra saturado y entra como vapor saturado y sale como líquido saturado, manteniendo la temperatura y la presión constante en todo el proceso. Acá podemos ver que tenemos el perfil de por ejemplo, de una caldera donde se produce ebullición. En el caso tenemos un elemento que sería el elemento que calienta, o el fluido que calienta, un fluido caliente que va disminuyendo la temperatura, y tenemos el líquido que queremos que genere ebullición. Ese líquido entrará y se mantendrá como líquido saturado hasta generar como vapor saturado, que sería la salida en el intercambio de calor. En ambos perfiles no estamos considerando ni que el vapor entre sobrecalentado ni que el líquido salga subenfriado. Estamos trabajando prácticamente en ambos perfiles. Nosotros tenemos nuestro diagrama de campana y graficamos aquí la temperatura con respecto al volumen molar. Entonces estamos trabajando siempre en estos puntos de nuestra gráfica que estamos en la región de mezcla para estas líneas negras, para la ebullición y para la condensación. Ahora vamos a describir un poco lo que es las variables que deben de ser incluidas en un diagrama o en un perfil de temperatura, y vamos a comenzar con el de contracorriente. Como lo dijimos antes, en el eje de las Y colocamos la temperatura y en el eje de las X colocamos la distancia desde la entrada del fluido, que es la longitud del intercambiador. En este perfil vamos a denotar con las temperaturas de C al fluido frío,
sea, con la letra C al fluido frío, y la entrada se representará con la letra A y la salida con la letra B. El fluido caliente se representará con la letra H y la entrada siempre será la letra A y la salida B. Entonces, C y H para distinguir qué tipo de fluido es, y A y B para distinguir si es una entrada o una salida. Hay algunos conceptos que debemos manejar, como es lo que llamaremos una diferencia puntual de temperatura. Una diferencia puntual de temperatura es un delta y está dado entre las temperaturas que tienen los fluidos en cada etapa. Como pueden observar, la temperatura, ese delta que se genera en este lado, por ejemplo en ese punto X, será distinto al delta que se pueda generar desde un punto del fluido caliente hacia un punto del fluido frío. Este sería el delta X, por ejemplo, y un delta Y. Pero el delta en general, un delta que llamemos de manera general, será un delta puntual, que depende de en qué posición a lo largo de la tubería o del intercambiador me encuentro para poderlo determinar. Luego tenemos los gradientes. Los gradientes se van a representar con la letra delta y vamos a llamar gradientes de temperaturas aproximadas a los que medimos en los extremos, que es por lo general las temperaturas a las que vamos a poder tener acceso, porque podemos saber las temperaturas con las que estamos introduciendo un fluido y las que estamos sacando el fluido. Dentro de la tubería, pues las temperaturas van cambiando a lo largo de la longitud y se vuelve complicado generar estos perfiles de manera precisa. El gradiente que tenemos, el primero, es el delta T1, que lo vamos a llamar, solo vamos a tener esos gradientes en los extremos de la tubería. El delta T1 no es más que la diferencia entre la entrada y la salida de cada fluido. Como el que está con mayor temperatura es la salida del fluido caliente para este perfil en contracorriente, entonces el delta T1 es THB menos TCA, que es esta otra temperatura. El gradiente delta T2 es el que medimos en la entrada del fluido caliente, THA, y la salida del fluido frío, TCB. Otra definición es el rango de temperatura. Los rangos no van representados con la letra de delta porque los rangos se dan entre el mismo fluido. Y nosotros no estamos generando, la fuerza impulsora no se da dentro del mismo fluido, sino que se da con los fluidos distintos, o sea que el fluido caliente y el fluido frío, que no necesariamente tienen que ser de la misma naturaleza. Entonces tenemos el THA, que sería el rango de temperatura para el fluido caliente, que sería THA menos THB. Y el rango para el fluido frío, que sería TCB menos TCA, para que siempre tenga un valor positivo. Entonces ya ahora nosotros tenemos que distinguir entre lo que es un diferencial puntual de temperatura, lo que es un gradiente de temperaturas aproximados y los rangos de temperatura. El mismo concepto se aplica cuando nosotros tenemos el perfil en contracorriente. La diferencia de todo lo que acabamos de analizar, la diferencia puntual, obviamente esta no se mantiene constante ni siquiera cuando estamos en contracorriente. Pueden ver que aquí el delta que yo llame de X será distinto al delta que pueda generarse en este punto de la tubería. Entonces este siempre se mantiene dependiendo de la posición. Luego los gradientes, esos sí cambian, porque recuerdan que ahora las salidas y las entradas han cambiado por el perfil. Ahora el delta T1 es THA menos TCA y el delta T2 es el THB menos el TCB. Ya los rangos pues son los mismos que los anteriores, porque solo involucran al mismo fluido y estamos con el mismo fluido entrando y saliendo del intercambiador. Una vez que ya nosotros estamos más familiarizados con los perfiles de temperatura que se pueden generar adentro de un intercambiador de tubos concéntricos, sea que estos se encuentren en paralelo o que se encuentren en contracorriente, vamos a recordar un poco los conceptos de balance de masa y energía para un intercambiador de calor. Nosotros ya estamos muy familiarizados con esto de nuestro curso de termodinámica 1, y esto solo sirve
para reforzar el balance de energía que estaremos utilizando a lo largo de todo el curso. Lo primero es que vamos a diseñar nuestro intercambiador de tubos concéntricos. Yo he marcado, por conveniencia, he marcado las fronteras en la parte interior del tubo más grande o el tubo exterior, de tal manera que mi sistema está incluido aquí el fluido que va en la región anular, el fluido que va en la región interior. Para los balances de masa, sabemos que las masas que entran menos las que salen deben ser igual al diferencial de masa con respecto al tiempo. Como estamos hablando de un dispositivo de flujo estacionario, entonces las masas que entran tienen que ser iguales a las masas que salen. Vamos a hablar de un balance para cada fluido porque los fluidos no son los mismos, entonces las masas que entran, por ejemplo, a esta región anular, pues tiene que ser esta masa que sale, y si estamos hablando de un perfil en contracorriente, la masa que entra en el interior de la tubería tiene que ser igual a la que sale. Y eso es lo que hemos colocado aquí, el flujo, la velocidad másica de la corriente fría que entra tiene que ser igual a la que sale, y la vamos a denotar simplemente por el mc, punto, indicando que es una velocidad. Es con respecto al tiempo. Y lo que sucede con el fluido caliente, la masa que entra caliente tiene que ser igual a la masa que sale porque solo tiene una corriente, y igual a la masa que llamaremos de mH. Ahora, para el balance de energía, tenemos que la energía que entra será igual a la energía que sale, y igual al diferencial de energía con respecto al tiempo. Si sabemos que la energía solo puede entrar y salir como calor, como trabajo y como masa, para un intercambiador de calor sabemos que no podemos tener, si yo he marcado las fronteras en esta parte y coloco aislante en el intercambiador porque no quiero tener pérdidas, entonces puedo decir que el calor que está entrando y saliendo del ambiente es igual a cero, no el que está adentro del intercambiador, sino que estoy marcando mis fronteras en el tubo más grande. Y el trabajo, los intercambiadores de calor no realizan trabajo, entonces no tiene trabajo, y la única que me queda, sé que es un dispositivo de flujo estacionario, entonces sé que la masa, la energía que entra, y que será solo como masa porque es la única variable que sí está entrando y saliendo, entonces necesito hacer las energías como masa de cada una de esas corrientes que tengo. Pues lo que está entrando como masa es el fluido frío, por ejemplo, que coloquemos el fluido frío acá en la región anular y el caliente en el interior. Entonces tenemos lo que está entrando, el fluido frío, colocando siempre las entradas con A, y lo que entra también del fluido caliente tiene que ser igual a lo que sale del fluido tanto frío como caliente. Reorganizando esta expresión y sacando factor común, las masas, que ya las tenemos acá, podemos ver que solo me quedan los diferenciales de entalpía de las entradas y las salidas. Si yo no tengo diferenciales de entalpía, no tengo la manera de conseguir diferenciales de entalpía, puedo determinar estos diferenciales de entalpía como función exclusiva de la temperatura cuando mantengo la presión constante. Solo función de temperatura cuando yo tengo presión constante. Y lo puedo sustituir por la definición de la entalpía, que será igual a la variación del calor específico con respecto a la temperatura. Si considero que el calor específico lo voy a tomar promedio, puedo sacarlo de la integral e integrar solo las temperaturas, sabiendo que tengo que tener un calor específico promedio entre estos rangos. Esto para simplificar un poco el balance y poder utilizar calores específicos promedio y no funciones de cada una de estas dependiendo del estado de agregación que se encuentra. Entonces vamos a utilizar ese yo sé que es el calor que se está intercambiando, que por ejemplo va del fluido caliente al fluido frío, y esto al igual entonces será igual al calor que se transfiere adentro del intercambiador. Si nosotros marcamos las fronteras aquí en el interior, donde solo tengamos que nuestro masa que se transfiera sea solo la corriente caliente, entonces el balance cambia un poco, pero llegamos a la misma conclusión, porque entonces el fluido
frío no aparece en este balance, solo aparece el caliente, y el que aparece es el calor que está siendo cedido al fluido frío. Una vez que ya hemos recordado esos conceptos, nosotros ya podríamos aplicarlos a un intercambiador de calor que necesitemos saber, por ejemplo, sus temperaturas de entradas y salidas o sus flujos másicos si desconozco alguno de ellos. Ahora vamos a hacer un análisis un poco más profundo en qué es lo que está pasando en esas tuberías en secciones diminutas como esta, donde encontramos un diferencial de área de transferencia de calor. Aquí está el perfil en paralelo, donde el calor se transfiere de la corriente caliente hacia la corriente fría. Tenemos aquí el diferencial puntual, tenemos los gradientes de temperatura y en este caso, ¿cómo lo vamos a modelar? Vamos a definir primero que un flujo de calor o un flujo de calor es la relación de la velocidad de transferencia de calor con respecto al área. La temperatura media o de corriente de mezcla también la vamos a llamar como TC y TH. ¿Cómo se define esa temperatura de TC y TH? Si este es el fluido caliente que va en el interior, por ejemplo, en este punto que es el punto a la par, que está encima de la tubería, ese será el punto donde esté más caliente. Luego aquí estará un poco más frío y acá, y así sucesivamente hasta abarcar toda esta región transversal de la tubería. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo cuál es mi temperatura TC o TH, aunque sea una TC o TH local, si aún así tengo gradientes de temperatura a lo largo de esta región? Entonces esta temperatura se define como una temperatura media, que es como si yo lograse sacar ese fluido de ahí y lo lograra mezclar perfectamente de manera adiabática, o sea que no haya transferencia con los alrededores. Esa llamamos una temperatura TC y TH, que serían las temperaturas que tenemos aquí para cada región puntual. La fuerza impulsora entre los fluidos siempre es ese diferencial de temperatura, que como les mencioné puede ser mayor o menor dependiendo de la longitud que tengamos. Al final vamos a ver que solo necesitamos medir los gradientes de temperatura en los extremos y no necesitamos conocer los diferenciales locales en cada punto de la tubería, porque pues nosotros solo estamos interesados en saber los cambios hasta el final de cada intercambiador y no en segmentos del intercambiador. Y el flujo de calor, podemos decir que este flujo de calor local está directamente relacionado con el área de transferencia de calor. Obviamente, entre mayor área, mayor transferencia de flujo local, y también está dado por una fuerza impulsora, que es delta T con sus temperaturas locales. Hay una constante de proporcionalidad que viene aquí, que ya la hemos estudiado, que llamamos de coeficiente global, y en este caso es un coeficiente global local de transferencia de calor, que se representa por la letra U, y sería el factor de proporcionalidad, que a la vez este coeficiente local, lo global, contiene los coeficientes locales individuales de transferencia de calor. Para poder integrar esta ecuación, para poder integrar la ecuación que hemos visto en esta diapositiva, necesitamos colocar algunas suposiciones que nos permita generar un modelo manejable. Lo primero que vamos a tener, que es la suposición más cuestionada, es que el coeficiente global local se mantiene constante en toda la tubería. Luego que los calores específicos de los fluidos son constantes o pueden salir constantes de la integral si consideramos calores específicos promedios, donde solo estamos tomando los valores extremos, y luego un intercambio de calor con el medio ambiente despreciable. Esto lo damos desde el momento en que marcamos las fronteras de nuestro sistema y consideramos que es adiabático, cuando lo marcamos en el intercambiador de tubos concéntricos, y flujo estacionario para ambas corrientes para poder tener nuestro balance de energía. Otra condición que tenemos, que vamos a ver, es que las temperaturas adiabáticas o medias
varían linealmente con el calor y por lo tanto podemos decir que la variación de delta T con el calor es constante. En este diagrama vemos claramente cómo varía tanto la temperatura del fluido caliente como la temperatura del fluido frío con respecto al calor. Es un poco distinto al que habíamos visto, al perfil donde aquí en lugar de aparecer el calor es la longitud y no necesariamente vieron que las curvas son rectas, pero en esta suposición consideramos que sí serán rectas cuando yo coloco la variación de las temperaturas con respecto al calor. Entonces, si puedo tener una variación del calor, del diferencial de temperatura con respecto al calor, también una línea recta, esa relación entonces tiene que ser una constante. Voy a colocar aquí la constante, es como que yo después integre ambos lados de la ecuación y obtenga los resultados. Integro desde un delta T1, que sería este, hasta un delta T2, porque quiero saber ese rango de temperatura y que el calor sea integrado desde 0 hasta un calor total, que es el calor que yo estoy buscando de transferencia de calor. Esta ecuación me sirve porque yo puedo sustituir la ecuación anterior, donde tengo la definición del calor en términos del coeficiente global, que es, es esta ecuación, ¿recuerda? Entonces yo ahora puedo organizar esta ecuación considerando que el coeficiente global se mantiene constante e integrar a ambos lados, integrando desde un delta T1 hasta un delta T2 y de una área 0 a una área total. El calor total y el coeficiente global salen fuera de la integral y también estos diferenciales de temperatura, ¿no?, que son constantes en los extremos. Al hacer la integral, solo necesito reorganizar esta ecuación para dejarla en términos de calor, fuerza impulsora, y al hacer esto pues me doy cuenta que tengo una ecuación similar a la que habíamos planteado con los diferenciales, solo que ahora sí la puedo utilizar directamente para medir el calor total que se transfiere en este intercambiador de calor y es directamente proporcional al coeficiente global, al área total, al diferencial de temperatura. Esto acá yo lo puedo organizar y si se fijan guarda mucha relación con lo que nosotros vimos en conducción, que es el radio o el área media logarítmica. Aquí lo vamos a representar de una manera similar, solo que ahora esto se llamará una diferencia de temperatura media logarítmica. Y ven que yo lo he representado aquí con delta TL con barra para representar que es una media. Y esa media está dada por el diferencial de temperatura y la relación o la razón entre los logaritmos de esas temperaturas. Esta ecuación es la que nosotros vamos a conocer como ecuación de diseño, donde tenemos donde tenemos el coeficiente global, el área total del intercambiador, el delta T logarítmico. Por operación nosotros podemos conocer este coeficiente, estas temperaturas, el coeficiente global y también tener el flujo de calor. De esa manera me permite saber el área de transferencia de calor, que es un parámetro para poder diseñar un intercambiador. Si yo sé cuánto es el cambio de temperatura que deseo, cuánta energía como calor voy a transportar o voy a intercambiar y conozco el coeficiente global, puedo saber su área. O también, si conozco su área, puedo saber algunos valores de operación. Por ejemplo, si tengo un intercambiador ya fabricado y lo necesito adaptar a un cierto proceso con diferentes fluidos, diferentes temperaturas de operación, pues entonces yo puedo saber cómo con ese área, con ese intercambiador, cómo puedo ajustar esos flujos, ¿no? Por ejemplo, aumentar o disminuir los flujos másicos para obtener las temperaturas que yo desee. Ahora vamos a ver que no siempre eso es posible. Recuerdan la condición que yo coloqué en rojo para que teníamos que las variaciones, que el coeficiente global sea constante. Entonces no siempre se puede, y voy a mencionar simplemente dos casos,
En nosotros casi siempre estamos trabajando siempre considerando que el coeficiente global es constante. Pero este es un caso donde nosotros, por ejemplo, tenemos un enfriamiento y condensación de un vapor supercalentado, sobrecalentado. Si el vapor que está entrando, por ejemplo este que esté entrando, como ocurre en muchos procesos de condensación, él está entrando un poco sobrecalentada, pueden ver que la temperatura no varía de manera lineal con el calor. Entonces yo ya no puedo aplicar aquella definición que tenemos. Lo mejor en este caso será trabajar con el intercambiador por segmentos. La región donde se enfría el vapor hasta llegar a una temperatura de saturación, y luego la otra región donde el vapor se mantiene a una temperatura constante, condensando hasta llegar a ser líquido saturado, y la temperatura del fluido frío aumenta. Entonces en este caso tendríamos dos procesos, y ahí sí, en cada uno de ellos yo puedo utilizar las definiciones de coeficiente global constante. Otro caso es el que mantienen cuando tenemos estos tipos de perfiles de temperatura. Miren, la temperatura del fluido caliente no es para nada lineal, es una curva como parábola, y luego tenemos el refrigerante que se mantiene constante. Entonces este es el caso donde tenemos una reacción exotérmica, que sería donde tenemos un aumento de la temperatura y tenemos un enfriamiento con agua. Para estos casos tenemos que utilizar otro mecanismo que estaremos revisando cuando miremos lechos empacados, de cómo medir esas temperaturas que tenemos. Cuando las variaciones, cuando el coeficiente global varía, o sea, se considera que varía, que no es constante, pero que varía de manera lineal, podemos nosotros hacer una especie de gráfica o obtener un resultado que es la variación lineal del coeficiente global con la caída de temperatura. Entonces, al tener eso, lo que nosotros estamos interesados es encontrar el área total. El área total va a ser de la ecuación básicamente graficar el calor total que yo tengo versus la fracción de 1 entre U delta U. Entonces el área bajo la curva que tenga esa gráfica, yo aquí he colocado cualquier cosa para que ustedes puedan, solo para tener una representación. Entonces si yo tengo el calor total, una gráfica del calor total versus el inverso del producto del coeficiente global por la temperatura, el área bajo la curva corresponde al área total. De esa manera yo podría medir el área total de un proceso donde el coeficiente global no se comporte de manera, no sea constante. Si tenemos la razón donde el coeficiente global se mantiene lineal, no es constante pero es lineal, podemos hacer uso de esta ecuación, que es un producto, si ustedes se fijan, es similar a la que tenemos, solo que el coeficiente globales, hay dos coeficientes globales, 1 y 2, y las diferencias ocurren entre el producto del coeficiente global y las temperaturas. ¿Dónde medimos esos coeficientes globales? Los medimos en los extremos. Esto no va. Coeficiente 1 y 2, que serían como los delta T1 y delta T2 que se miden en los extremos. Esta podría ser otra aproximación recomendada, pero como les mencioné, generalmente la aproximación de que el coeficiente global es constante es una buena aproximación para la mayor cantidad de procesos. Solo esas excepciones que ya discutimos es las que necesitarían un análisis, por ejemplo, gráfico como el que se muestra ahí, para determinar esa área total.